Estamos, ya lo pedimos, ¿no? Pantalla azul, por favor. Pensé que le había pedido yo. Yo sabía, por eso en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la subsecretaria, a Tania también, subdirectora, a los colegas, secretaria. Presidente, ayer en el proyecto de reajuste quedó pendiente la formalización de una indicación respecto del artículo 90, en que a solicitud del senador Coloma se iba a explicitar porque las leyes mencionadas no eran suficientemente claras para saber a quiénes cubría la norma. Y el Ejecutivo hizo llegar hace minutos una indicación que tienen encima de sus carpetas, en que debajo del informe, ahí está. Es una breve indicación de 10 páginas, en que incorpora en el artículo 90 los incisos 8º a 13º nuevos, en que va señalando cuáles son las entidades afectas a la asignación de modernización. Muy bien. No sé si su secretaria quiere dar cuenta de esta indicación. Bueno, era el senador Coloma el que había... Presidente. La directora de presupuestos viene. Es que yo quería que nos explicaran lo que afecta a Punta Arenas y a Natales. O sea, pero no sé, si en algún minuto... Okay. Ahora, recordemos que... O sea, yo encantado, señor, pero acuérdense que habíamos quedado hoy día solo en este tema. O sea, esa es la verdad. A la sala de discusión. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría. Tal como se comprometió el día de ayer, venimos presentando una indicación en el artículo 90, haciéndonos cargo de la preocupación formulada originalmente por el senador Coloma en orden a dar cierta certeza del ámbito de cobertura de la facultad de cese funciona a los 75 años. Me parece relevante destacar que se ha hecho un esfuerzo, ¿no es cierto?, por indicar las distintas instituciones del ámbito de cobertura, pero es muy clave dejar claramente establecido para la historia fidedigna de la ley que esta enumeración en ningún caso puede ser taxativa toda vez que hay una serie de instituciones que están en creación. Por ejemplo, recientemente ustedes han despachado el Ministerio de Seguridad Pública y, por tanto, hay una norma que establece que se aplicará a todas aquellas otras instituciones que estén afectas, ¿no es cierto?, al sistema de régimen de incentivos al retiro establecido por la Ley 19.882 y la Ley 20.948. De esa manera, resguardar que no queden fuera aquellas instituciones en proceso de creación. Por tanto, me parece muy relevante eso. Y, como ustedes ven, se hace una subclasificación por régimen de remuneraciones y por tanto una lista taxativa, una lista extensiva, digamos, de las distintas entidades afectadas, dejando claramente establecido que esta norma, que es el inciso final que se establece, que no se aplica esta causal de cese a los profesionales funcionarios, le hace médico cirujano, farmacéutico, químico farmacéutico, bioquímico, cirujano dentista, regidos por la ley médica, la ley 19.664 o la 15.076, ¿no es cierto?, que es la que establece el sistema de turnos de 28 horas. Que se desempeñen en algún servicio de salud. Asimismo, tampoco se aplica a los profesionales funcionarios de los establecimientos de salud de carácter experimental, Centro de Salud Maipú, Centro de Referencia de Salud Peñalolén, Cordillera Oriente, que son médicos cirujanos, cirujanos dentistas, farmacéuticos, químicos farmacéuticos, bioquímicos. Es decir, todos los profesionales de la salud que están regidos por la ley médica o la 15.076 o que se desempeñan en los establecimientos de salud de carácter experimental quedan excluidos de esta regla de cese de funciones a los 75 años de edad. Eso en términos generales, presidente, de la estructura de la indicación, abierta a cualquier duda o consulta que tengan los señores senadores. ¿Alguno de los colegas tiene algo que comentar al respecto? La verdad que la única posibilidad de comentar algo sería que faltara alguna institución, pero está medio difícil que se habla tan rápido. Sí, yo solamente preguntarle si es que se cercioraron, porque aquí, claro, el problema puede ser de que después
Siempre se puede legislar sobre la marcha, pero espero que no sea necesario. Por su intermedio, presidente, justamente la fórmula original de planteamiento de la ley era, en este sentido, no entrar en estas enumeraciones uno a uno, porque siempre se corre riesgo, por cierto, pero de ahí había cuenta, y reitero, que es muy importante que estos incisos que se deja explícito, que sin perjuicio de lo señalado, esto se va a aplicar a todas aquellas otras instituciones, ¿no es cierto?, que afecta a la bonificación por retiro, ya sea de la ley 20.948 o la 19.882. Y por esa vía, entonces, esta norma de apertura, que es necesaria, imprescindible, por ejemplo, para las instituciones que se están creando, pudiera cubrir, ¿no es cierto?, el que en la enumeración, larga enumeración que se hace, como decía bien la secretaria, de 10 páginas, pudiera haber quedado alguna institución afuera. Entendemos que no, por eso se hizo una revisión exhaustiva, pero en la práctica está esta norma de salvedad, especialmente por las nuevas institucionalidades que se están creando. Muy bien, secretaria. Entonces, ¿sí? El señor presidente somete a votación la indicación del Ejecutivo. Senador Insulza. A favor, yo la preferido la fórmula genérica y como se sugirió ayer en el informe, tener el listado. Pero dado que están las cosas así, vamos a votar a favor. Gracias. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Quedaría aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión y con esto despachado el proyecto, presidente. Despachado, subsecretaria. Así que se le agradece a todos la gestión. Encantados. Bien, tenemos un segundo punto en la tabla, secretaria, ¿no? Recording stopped. No, que yo entiendo, la redacción me parece mucho más razonable que una, o sea, saber lo que se está y no dejar la interpretación. Si la única pregunta que quiero hacer al Ejecutivo, por lo menos que quede constancia, mi pregunta es, ¿ustedes creen que esto va a ayudar a modernizar el Estado? Eso es. Por su intermedio, presidente, tal como lo decía el senador Coloma, la indicación presentada tiene por objeto, ¿no es cierto?, dar mucha mayor certeza jurídica respecto al ámbito de aplicación del artículo 90. El tema del cese de funciones y los incentivos en retiro en general, ¿no es cierto?, más esta regla adicional de cese de funciones a los 75 años, efectivamente no es una regla única. El tema de modernización del Estado va mucho más allá que esta regla, pero este es un instrumento necesario que contribuye a dicha razón porque genera, ¿no es cierto?, al producir el incentivo al retiro, genera tiraje en la chimenea, permite, digamos, que vaya avanzando la carrera y de esa perspectiva liberando ciertas plazas, y eso va en ayuda a la modernización del Estado. No es una, como digo, es una herramienta que contribuye, no es la única. Nosotros estamos sumamente comprometidos y hemos visto distintos proyectos en esa dirección, no solo, ¿no es cierto?, ir modernizando institucionalidad pública, crear, por ejemplo, lo que comentábamos, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que está radicado, el servicio de autoría, y esta es una dimensión muy relevante dentro del pacto fiscal, que, bueno, por cierto, la subsecretaria de Hacienda puede profundizar más en ello, pero además tenemos el Comité de Modernización y hemos ido trabajando con una serie de medidas que apuntan en esa dirección. Por tanto, hay que mirar esto de manera sistémica y no aislada, y este es un elemento más que contribuye en esa dirección.
Sí, no, está bien, presidente. No, sí, y creo que quedó mucho mejor redactada. Lo que pasa es que al final, porque sabemos un sistema respecto del cual va a depender de los recursos que tenga cada institución, digamos, independiente de lo que esto suceda. Y tengo una duda existencial respecto a si esto ayuda o no. Si eso es lo que pasa. Usted, según el gobierno, sí. También entiendo que, y también tiene razón, que esto no es en sí mismo suficiente para resolver, no más que resolver, para acometer una tarea que usted, presidente, ha sido enfático, y se lo agradezco porque nunca lo ha dejado de plantear, la necesidad de avanzar en modernizar el Estado. Entonces, mi duda es si esto ayuda realmente o va a generar, por la dificultad que va a tener cada servicio respecto a tener los recursos propios para avanzar, en modernizarlo o no. Entonces, ahí yo quiero simplemente dejar constancia, presidente, que a mí esto venía unanimidad de la Cámara, entiendo, digamos, no fue objeto de discusión, así que, pero yo... Fue valorado, claro, fue valorado, sí, fue valorado. Yo le quiero ser un poquito menos, menos explícito en la denominación. Tengo cierta duda, lo dejo hasta ahí, digamos, o sea, entiendo que esto es algo que viene... Aparentemente soy el único que piensa eso, pero tengo una cierta duda si esto al final va a decir esto va a ser una herramienta para realmente modernizarlo o no. Una de muchas, yo entiendo que tampoco es la bala de plata, eso ustedes lo han señalado. Pero dejo planteado porque, y me gustaría que algún día abordemos, lo hemos abordado otras veces, pero con un sentido mucho más de urgencia, o sea, ¿qué estamos haciendo por modernizar el Estado adicionalmente? Yo sé que hay hartas comisiones formadas para el efecto, pero no sé si son las que están dando cuenta. ¿No? Sí. Ambos senadores que están al lado mío, también hemos planteado el tema en su momento, que al final oiga, pero yo quiero hasta ahí llego para ir más lejos. Con la subsecretaria, en esta comisión hemos hablado largamente sobre la necesidad de que la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas sea un vehículo para ir más lejos. Yo incluso fui más lejos creyendo que queríamos incluir la reforma de la alta dirección pública, para que efectivamente, para mí el empleo público y que los servicios públicos sean profesionales, meritocráticos, y ojalá generar una concepción de que hay una dimensión política en la subsecretaría y en los ministerios, pero hay una dimensión más técnica en los servicios, pero no ha habido todavía acuerdo en esa materia, así que es parte de las tareas donde no hemos llegado a acuerdo, pero se haya acuerdo en la parte de la agencia de la calidad, por lo menos, que una mejora, no sustantiva, pero sí mejora, dirección correcta. Y yo creo que el empleo público, sigo insistiendo, para mí es la gran deuda pendiente, porque la politización de los servicios públicos creo que es la politización mala. La política buena es buena, que es que en el fondo uno dice, mire, vamos a tener un Estado moderno, con mirar a largo plazo, Pero bueno, es una discusión que escapa lo que nos convoca el día de hoy. Senador Coloma, solo para su tranquilidad, se acaba de votar, le podemos pedir que se sume su voto, porque en el fondo, más allá que ya se votó. Sé que se votó, si no quiero alterar... Pero se hizo cargo el gobierno de la discusión que se planteó ayer y quedó bastante explícito. No, eso quedó bien, yo eso lo agradezco, porque era parte de la preocupación, pero no quería dejar, a lo menos de plantear mi punto de vista respecto de esto, en una tarea que es más grande, que es cómo modernizamos el Estado. Eso. Senador Estoy Ichurz. de acuerdo con lo que ha planteado el senador Coloma. Yo creo que realmente, sin embargo, para hacer todos los cambios que se quieren hacer, que se deberían hacer hoy día, necesitamos todavía una mayoría política como la que existió el año 2004 para sacarlos adelante. Porque la votaron favorablemente todos los partidos presentes en el Congreso Nacional. Y yo creo que eso tal vez, más una vez, la reforma política probablemente sea previa a ese trabajo. Muy bien. Muy bien, vamos al segundo punto de la tabla, secretaria. Acuérdense que quedamos una discusión y quiero poner un marco nomás conceptual. Presidente, el segundo proyecto en tabla es el que crea el subsistema de inteligencia económica. Respecto a este proyecto, en la sesión anterior se estuvo revisando el artículo 5º y las indicaciones formuladas a ese artículo, que es el que modifica la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero. El artículo 5º, entonces, ¿no? Sí. Este artículo fue donde se generó una discusión
de que tanto el senador García como yo manifestábamos nuestra preocupación de que quedara bien enmarcado el tema de crimen organizado. Y en el fondo no sé si es que hay una... ¿Ah? No, usted está en contra independiente del marco. Vamos a ver las cosas en su, No, yo estoy en contra. usted está en contra Pero en dije- cualquier circunstancia. pero Habíamos yo algunos... No, yo planteé que lo mínimo era definir bien crimen organizado, que no está definido. Eso es lo que yo planteé. Eso sí es correcto, eso sí es correcto. Yo quiero decir que habemos algunos que estamos dispuestos a avanzar en la medida que ese marco esté bien definido. Hay otros que legítimamente pueden decir que no están dispuestos a avanzar en esta materia. Y por eso, no sé si el Ejecutivo logró proponer alguna definición de crimen organizado que era la gran preocupación que efectivamente sí planteó el señor Coloma. Eso levantó de que el marco no estaba bien definido. Su secretaria. Sí, bueno, primero que nada, saludar a los senadores por su intermedio, presidente. Efectivamente, los equipos han estado trabajando con cada uno de sus asesores y asesoras para ver dos cosas que han ido surgiendo de la conversación. La primera es lo que se acordó en esta comisión y que es lo que nosotros propusimos, que era indicar el artículo donde se crea la unidad de análisis financiero, donde quedaría en los siguientes términos, si le parece, que es créase la unidad de análisis financiero con el objeto de prevenir e impedir la utilización de sistemas financieros y de otros sectores de actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en los... Y ahí se agrega los artículos 27... Disculpe, ¿podemos leerlo en alguna parte? Aquí está, Sí. aquí me lo están pasando. ¿Tenemos más? ¿Hay copias para todos? Ya, para que lo compartamos, porque si no... ¿Ah? Ahora recién me la acaban de pasar, yo no la tenía tampoco. Aquí hay dos columnas, entonces, ¿qué pasa con las dos columnas? Ya, la columna de la izquierda, ¿Ya? donde dice proyecto de ley, es lo que hay nosotros actualmente. habíamos incorporado en este proyecto de ley, en Ok. el articulado. Y la segunda columna es la nueva propuesta. Es la nueva propuesta. Entonces, para partir de la izquierda, lo que se agregaba era para la comisión de los delitos descritos en los artículos 27 y 28 de esta ley, los delitos vinculados al crimen organizado y el artículo 8 de la 18.314. Esto es principalmente lo que hoy día hace la UAF, como hemos conversado en otras ocasiones, es análisis financiero para perseguir lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y lo que se agregaba en este proyecto de ley son los delitos vinculados al crimen organizado y lo que se pidió fue definir qué se entendía por crimen organizado. Correcto. Entonces, en este mismo artículo donde está la UAF, lo que se está proponiendo es, en los artículos descritos 27 y 28 de esta ley, en el artículo 8 de la ley 18.314, que hasta ahí es lo mismo que el proyecto actual, y los demás delitos establecidos en el inciso primero del artículo primero de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Estos últimos siempre que se cometan a través de asociación delictiva o criminal en los términos de los artículos 292 y 293 del Código Penal. Respecto de cómo se hace alusión al artículo primero, que es el que crea el subsistema, y donde en el artículo primero, que fue parte de lo que conversamos también la sesión anterior, hay, se señalan distintas leyes a propósito de, que me imagino lo deben tener en el comparado en la primera hoja, que es el artículo primero que se hace alusión en la definición de la mano derecha, se dice, y los demás delitos establecidos en el inciso primero del artículo primero de la ley que crea el subsistema. La ley que crea el subsistema es la que estamos debatiendo en este momento, y el artículo primero dice, créase el subsistema de inteligencia y análisis económico integrado por la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio Nacional de Aduanas. Y a continuación, aparece, dice, sobre la actividad, dice, al almacenamiento, los términos establecidos en esta ley sobre la actividad económica relacionada con los siguientes delitos. ¿Me siguen? Sí, claro. Entonces, 2 puntos y aparece los distintos delitos, que fue algo que se acordó y se votó en la Comisión de Seguridad del Senado. Entonces, donde, para ser súper transparente el trabajo de los asesores, entendemos que hay acuerdo relativo, por eso quiero ser bien transparente, en la definición de crimen organizado en estos términos, pero hay diferencia respecto del artículo primero,
que es volver a abrir un debate que está en la Comisión de Seguridad. De hecho, nosotros, si ustedes ven no sé si se ve el comparado de lo que salió en el de ustedes, que yo tengo uno distinto, lo que salió aprobado de la Comisión de Seguridad es distinto a lo que nosotros ingresamos como Ejecutivo. Cuando nosotros ingresamos el proyecto de ley como Ejecutivo, no había un catálogo de leyes ni delitos, y eso es algo que se pidió incorporar en la Comisión de Seguridad. Por lo mismo, en lo que se ha trabajado con los asesores es volver a revisar el artículo primero, respecto al cual no hay indicación en esta comisión, que fue aprobado en la Comisión de Seguridad y que fue la Comisión de Seguridad que pidió abrir la nominación. Entonces, nos parece que eso, si es que entendemos que no hay completo acuerdo, porque hay algunos que prefieren volver a debatir respecto al artículo primero y el detalle de las leyes que ahí se citan respecto a los distintos delitos, nos parece que eso puede ser complejo, considerando que es algo que se aprobó y se indicó en la Comisión de Seguridad de este Senado. Esa yo diría que es el estado de la situación. Y la última parte de este inciso de la propuesta nueva que me parece que es relevante, que dice siempre que se cometan a través de una asociación delictiva o criminal. O sea, en el fondo, otro de los cuestionamientos que hemos dicho era que no bastaba con cometer un delito enumerado, sino que en el fondo la forma en la cual se cometía ese delito constituía una empresa dedicada a este delito, más que simplemente cometer un delito puntualmente, porque el crimen organizado no es que uno cometa un delito puntual, sino que es cuando uno ve una organización de asociación creada para ese fin. Entonces, que si nos pueden explicar un poco la última parte a qué se refieren los artículos 292 y 293. Sí, presidente, por su intermedio. Voy a hacer un pequeño alusión y después le doy la palabra a Consuelo para que lo aplique más detalle. Esto es bien relevante porque dice siempre en nuestra propuesta de definición de crimen organizado, además de mencionar los delitos que se mencionan en el artículo primero donde se crea el subsistema, se agrega siempre que se cometan a través de una asociación delictiva o criminal en los términos del artículo 292 y 293 del Código Penal. Por tanto, no es solo que sea el listado de los delitos que están en el artículo 1 que crea el subsistema, sino que además tienen que ser cometidos a través de una asociación delictiva o criminal. Si tú puedes explicar lo del 292 y 293 del Código Penal, Consuelo. Gracias por su intermedio, presidente. Efectivamente, dentro del marco de la conversación que vimos acá, se relevó la importancia de la forma de comisión del delito para efectos de lo que queríamos denominar crimen organizado. Entonces, con la propuesta que se hace, nosotros prescindimos de definir crimen organizado porque nos parecía algo complejo y más bien establecimos un conjunto de delitos respecto de los cuales se amplía la competencia de la UAF siempre que aquellos que se agregan sean cometidos en el marco de una asociación delictiva o criminal. Y ahí al respecto decir que el Código Penal reconoce la asociación delictiva y la asociación criminal como tipos penales especiales que son separados de los delitos que se cometen en uso de esta asociación y que ya el Código Penal los sanciona como delitos distintos. Entonces acá estamos agregando esos dos elementos considerando que esto va a ampliar las atribuciones generales de la UAF y que luego también es el antecedente de que pueda ejercerse la función de levantamiento del secreto bancario. Entonces se establece un requisito, digamos, adicional a aquello que está en el subsistema que no contiene el requisito cumulativo de que se haga a través de una asociación delictiva o criminal. Muy bien, ofrezco la palabra, señor Coloma. Sí, presidente, a ver, que la verdad es que no entiendo mucho, para ser franco, digamos, porque lo que se entendía, más allá, era la necesidad de definir lo que era el crimen organizado, particularmente por qué, no por arbitrariedad, sino porque habían en esta ley y en otras leyes referencia al crimen organizado, por ejemplo, el levantamiento administrativo de secreto bancario, digamos, pero hay otras leyes que hacen referencia al crimen organizado y no está definido el crimen organizado. Y esto no es una definición, esto hace una referencia a lo que es una asociación delictiva criminal, y asociación delictiva criminal es un agravante respecto de otros delitos. O sea, si usted comete un delito en circunstancias A, B o C y está en una asociación delictiva será sancionado con principio mayor. Y se entenderá organización formada por 3 o más personas, eso es lo que dice hoy día,
con acción sostenida en el tiempo que tenga entre sus fines la perpetración de simples delitos. Eso es asociación delictiva, según la definición del 292 del Código Penal, digamos. Entonces no entiendo, digamos, si es un agravante, si son 3 o más personas, que eso es lo que está definido, entonces se dice que algunos delitos, si son cometidos por 3 o más personas, de un delito, habla de simple delito, no es lo que yo pensaba, crimen organizado. En ese evento se entiende que es crimen organizado, entonces no entiendo bien cómo se arma la figura, sobre todo si el concepto crimen organizado va a tener una significación tal que va a permitir en esta ley, digamos, acciones como el secreto bancario, pero en otras leyes hay referencias al crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que es crimen organizado? Es aquellos delitos cometidos por 3 o más personas. ¿Eso es crimen organizado por simple delito o es algo más que tenga una enjundia? Que a mí me dicen crimen organizado no es lo mismo que una asociación de personas 3 personas que se juntaron para hacer un delito, que puede ser un delito de hurto, de robo, no tengo idea, digamos. Pero el crimen organizado es una organización, para mí, digamos, es una estructura que generalmente tiene liderazgo, tiene una organización, digamos, para efectos de accionar en situaciones muy repugnantes a la sociedad. Para mí eso es crimen organizado. Entonces, no veo la definición. Entonces, no era lo que yo pensé que iban a proponer. No estoy diciendo que sea fácil hacerlo, pero creo que es indispensable. O sea, si en un proyecto de inteligencia donde el título es crear el subsistema de inteligencia para hacer medidas para prevenir el crimen organizado, si no definimos lo que es crimen organizado, cualquiera va a entender cualquier cosa. Y eso es lo que a mí no me parece. Por lo que he visto, yo no Senador Insulza. O sea, primero, la forma que está estructurada esto, efectivamente, como dice el senador Coloma, es en las agravantes. Se dice que cometerlo por 2 o 3 o más personas, siempre que no se trate de los artículos, de lo comprendido en el artículo tal y cual, que son los de crimen organizado. Por lo tanto, ese artículo es precisamente es la agravante para todos los crímenes cometidos colectivamente, pero nunca cuando se trata de asociación ilícita. Yo creo que la verdad es que falta una definición, eso es cierto. Ahora, lamentablemente, no tenemos una ley general de inteligencia, si se quiere, pero en alguna parte hay que ponerlo. Y yo estaría por ponerlo aquí, lo digo francamente. Busquemos una definición. Si hay muchas en la literatura. Yo estuve mirando el otro día en algunos países de América Latina y hay definiciones interesantes de lo que es el crimen organizado y deberíamos tener una. Ahora, después de eso tendrá que pasar por la Comisión de Seguridad nuevamente para que lo aprueben, pero en alguna parte hay que empezar. Subsecretaria o Consuelo, no sé si quieran hacer alguna referencia a lo comentado. Gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros, efectivamente, en la sesión pasada comenzamos diciendo que el proyecto de ley sí contenía una definición de crimen organizado. La definición se hacía en su mensaje y no en el texto legal, porque hasta la fecha no hay en la ley ninguna definición de crimen organizado. Y respecto a lo que dijo el senador Coloma, por su intermedio, presidente, no encontramos tampoco el uso de la expresión en otras normas legales. Entonces, una primera alternativa fue efectivamente llevar a la ley la definición que contenía el mensaje, que es la de la Política Nacional de Crimen Organizado. Ahora, habiéndolo conversado con los asesores, nos plantearon que eso, y que nos pareció atendible, incluir esa definición acá tenía desafíos, en tanto parece ser una materia que quizás primero solidifica una definición que es de un concepto sociológico más que de un tipo penal. Al llevarlo a la ley, y por eso nosotros lo habíamos dejado en el mensaje para informar la ley más que definirlo en la misma ley en un principio. Y en segundo lugar, también veíamos riesgo de competencias, que estuviéramos inmiscuyéndonos en competencias de otras comisiones de este honorable Senado. Entonces, por eso fuimos depurando la propuesta a llegar a una propuesta... ¿Nos puede leer la definición que está en el mensaje para que los senadores presentes puedan tener conocimiento de la misma? Porque podemos evaluar políticamente si nos parece mejor o más razonable esa o la que... Sí, la estoy buscando. Y si le pudiéramos imprimir alguno de los... Sí lo tenía yo.
colega aquí. La puedo leer por mientras y se Eso, la convido. El mensaje utiliza la definición que hizo la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que habla de conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización. O sea, perdone, lo que pasa es que, y esto, secretaria, antes de dar la palabra, yo encuentro que, dado que estamos dando un paso, ¿cierto? Yo sé que uno quisiera que, sobre todo si es que nos están diciendo que esta definición no está en otros cuerpos legales, tampoco estamos afectando a otros cuerpos legales, si es que nosotros la incorporáramos acá. Entonces, al incorporarla acá, simplemente sentaría un precedente de que para el levantamiento del secreto bancario le ponemos un borde, ¿ya? A todos los efectos de esta ley. Por eso digo, de esta ley. Entonces, no tenemos por qué ir más lejos de esta ley. Y si es que después las futuras leyes que se toman en serio, la ley de inteligencia general, quiere mejorar, modificar, pero por lo menos nosotros como legisladores en esta materia, que busca una inteligencia económica, que busca el levantamiento del secreto bancario, que además, acordémonos, es para extenderlo del arroz en los bancos, ya lo conversamos esto, creo que es bueno que eso le dé un borde. ¿Eh? En el fondo, cosa que el día de mañana, cuando la Corte de Apelaciones tenga que verificar si se hizo bien o no por parte de la UAF, bueno, esto se hizo para perseguir el crimen organizado. Entonces, ahí por lo menos hay una definición que además viene de la política nacional contra el crimen organizado. O sea, tampoco es antojadiza. ¿Ah? Yo la pondría. Ahora se entiende que para esta ley, si después alguien recurre a ella, bueno, tendrá que verse cuál es la situación. Porque a mí me parece bien que hay una Entonces yo les propongo lo siguiente. Una definición bastante general, me parece bien. Señor Suso, yo propongo lo siguiente. Sigamos con los otros artículos, para que sigamos con los otros artículos, mientras ojalá los asesores puedan redactarnos una versión nueva, porque tenemos varios otros artículos que votar, con esta indicación, o sea, con esta definición incorporada. Cosa que podamos elegir si nos quedamos con la que nos propusieron ahora o con la nueva que incorpora una definición más explícita de crimen organizado, que por lo menos a mí me parece que, dado que se enmarca en esta ley, no debería tener problema. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. De hecho, nosotros la teníamos redactada, la podemos imprimir, porque fue la primera propuesta sobre la cual se trabajó con los asesores. Y lo que hace es que en el primer inciso dice, créase la unidad de análisis financiero con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en los artículos 27 y 28 de la Ley de Delitos Vinculados al Crimen Organizado y el artículo 8 de la 18.314. Y dice, para estos efectos se entenderá como crimen organizado el conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer los delitos y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización. Y después continúa con la unidad será el servicio público, la unidad de análisis financiero será. Entonces, solo agregar un segundo Bueno, por eso inciso le digo, pero a continuación. vamos a seguir avanzando con el otro artículo, mientras imprimimos y tengamos tal vez 3 columnas. ¿Ah? En el fondo, la columna 1, que es la que estaba, la 2 y la 3. Y podemos volver al final de esta sesión, si nos da el tiempo, para poder votarla en su debido mérito. Secretaria. Perdón, señor García. Efectivamente, para que podamos analizarlo con más calma después. Yo quería sugerir que lo pongamos, porque no nos olvidemos que el título del proyecto es que crea el subsistema... Por favor, acérquese un poquito más al micrófono, porque si no, no nos van a escuchar. El título del proyecto es que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Entonces, a mí me parece que en el artículo primero debiéramos agregar un inciso que diga, para los efectos de esta ley se entenderá por crimen organizado la definición. Me parece más claro eso que agregarlo en la unidad de análisis financiero. Puede ser, pero ¿y por qué? Señor Coloma. ¿Por qué? Una cosa, yo entiendo el concepto, digamos. Lo que no capto bien es por qué no vamos a buscar una definición de crimen organizado que sirva para todas las reglas que se establecen en función del crimen organizado, no solamente respecto a esta ley. Yo entiendo lo del senador García, pero corrígeme, hay 2 leyes más que se están haciendo respecto al crimen organizado. ¿Te fijas? Entonces, no me acuerdo cuáles son, pero si ustedes me acuerdan, miro para atrás, pero hay 2 más, entonces creo que sería un aporte. Eso es lo que quiero decir, que quede definido, más allá de lo que uno concluye. Sí, subsecretaria.
Entiendo, presidente, por su intermedio que quiere continuar con la votación, pero solo señalar que por qué se optó por ponerlo acá en la definición de la UAF, porque a la UAF se le amplía el objeto desde lavado activo, financiamiento del terrorismo y crimen organizado. El artículo primero, originalmente, cuando entró a debate al Senado, decía la palabra crimen organizado, pero la Comisión de Seguridad, en el debate de la comisión, que duró varios meses, digamos, se decidió que era mejor sacar la palabra de ahí, la palabra crimen organizado, y más bien tener este catálogo de delitos. Entonces, sería volver un poco atrás, y por eso, dado que además el tema se levanta a propósito del levantamiento del secreto bancario, que al que se le da esa atribución es a la UAF, a nadie más del subsistema. En cambio, en el artículo primero, lo que se hace es crear el subsistema con Servicio de Impuesto Interno y con aduana. Entonces, por eso nos parece que era más limpio dejarlo en el artículo donde se hace referencia a los ámbitos de competencia de la UAF. Senador Insulza. Efectivamente, estoy viendo que el proyecto original, aprobado en general por el Senado, señalaba que el subsistema y sus integrantes funcionalmente coordinados dirigirán y ejecutarán labores de inteligencia y consistentes en la recolección, evaluación y análisis de información sobre actividades que tengan relación con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas o delitos vinculados al crimen organizado, etcétera. Yo creo que la razón no se va a hacer así, lo que me parecía lógico es después de esto decir que se entiende por crimen organizado. Bueno, pero de acuerdo, pero fíjate que no es tan no es que no están las palabras crimen organizado, eso tiene razón, pero igual. A ver, mire, yo propongo, insisto, sigamos avanzando, porque si no vamos a gastarnos todo en el otro artículo, no en este. Veamos si que efectivamente, mientras tanto, los asesores logran incorporar, porque acuérdense que esto se levanta porque el secreto bancario, que el levantamiento, queríamos que tuviera borde, ¿ya? O sea, podemos en otras instancias darnos la ambición de hacer una ley de crimen organizado global, en fin, pero en la competencia de la Comisión de Hacienda, en la competencia de la Comisión de Hacienda, creo que nos compete ponerle borde al levantamiento del secreto bancario. Entonces, si no, secretaria. Presidente, entonces pasaríamos al artículo 6º, que es el siguiente. Este artículo 6º modifica el Código Tributario y a su respecto se presentó una indicación. El artículo 6º, es que voy para allá. Voy a decir que a su respecto se presentó una indicación por el Ejecutivo, la indicación 9H. Esto está en la página 86 del comparado. 86 para introducir en el artículo 6º un numeral 5 nuevo del siguiente tenor. Reemplázase en el párrafo tercero del literal E del artículo 85 bis la expresión 1 año por 3 años. Se refiere al plazo en que debe ser eliminada la información. La norma vigente dice en el plazo máximo de 1 año. La indicación amplía esto a 3 años. ¿Quiere explicarla? Yo lo que entiendo es que esto plantea que la información que envíen los bancos al Servicio de Impuesto Interno respecto a los saldos de los productos financieros que no den lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción posterior deberán ser eliminadas en un plazo máximo de 3 años. Y hoy deben eliminarlo en 1 año. Entonces, ¿esta es una modificación para aumentarlo a 3? Sí, eso fue una larga discusión que se dio acá hace muchos años. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que efectivamente se reemplaza la referencia de 1 año por el párrafo de 3, en el párrafo 3 del literal E referido al periodo en que se puede mantener la información obtenida en virtud del artículo 8 bis vigente, y esto se extiende porque para ser consistente con los cambios del aprobado en el mismo artículo 85 ter de cumplimiento tributario. Porque ahí efectivamente tuvimos este debate, se ampliaron a 3 años, entonces para ser consistente el 85 bis, lo que se está cambiando acá,
respecto del 85 TER que quedó aprobado con 3 años. Senador García. Lo que pasa es que yo me imagino que se estableció un año, la norma original señala un año, porque no dan lugar a nada, no dan lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción posterior. Entonces, ¿para qué guardar antecedentes que no van a tener ninguna repercusión? Ahora, la pregunta es quién define que son normas inherentes a la auditoría, a la fiscalización o sanción posterior. ¿Quién lo define eso? Porque si no, igual entramos en un problema, que si es un año, que si son 3 años, que... Pero yo, presidente, yo lo dejaría así. Yo lo dejaría así, rechazaría la indicación porque estamos hablando de antecedentes que no dan lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción. Entonces, como que no tiene sentido guardar cosas que no van a tener un efecto posterior. Senador Coloma. Yo en la misma línea, presidente. Yo no sé, nosotros decimos permanentemente que estamos a combatir la burocracia, a combatir el papeleo, que tenemos una misión tremenda, y lo que estamos haciendo es generar más burocracia, más papeleo. Si algo no sirvió, vamos a tener que mantenerlo, no 1, 3, o no sirvió, afortunadamente, porque no hubo 3 años. Hagámoslo todo, pongámosle 10 mejor. Puta, aquí te aseguramos todo, yo estoy en contra, esta vorágine de burocracia a mí por lo menos no me calza, presidente. Último argumento a la subsecretaria. Escuchemos a la subsecretaria, muchachos. Sí, esto no es, presidente, por su intermedio, el guardar por papeles por guardar por papeles. A ver, lo que pasa es que en cumplimiento tributario, de hecho, el 85 TER al que hice referencia señala la información recabada por el servicio mediante las disposiciones de este artículo podrá servir de base para un proceso de fiscalización. Aquella información que no dé lugar a una fiscalización deberá ser eliminada en un plazo de 3 años de recepción. Por tanto, lo mismo pasa con esta información de saldo. Al primer año todavía no podemos saber si efectivamente puede servir a futuro para una fiscalización. Y el punto es que, dado lo que se cambió en cumplimiento tributario, hay algunas normas que requieren de su compatibilización, y este es el 85... Uy, se me fue. Algo pasó. Y de hecho aquí, asimismo, el servicio cuenta con información que permita presumir... Espérate, ¿dónde? Señor Schulz. Son las secretarias la misma medida en 2 proyectos, una con 1 año, otra con 3 años, no se ve muy razonable. Además que quiero recordar que este inciso lleva una segunda frase que dice: asimismo, las instituciones financieras deberán eliminar los informes que elaboren de conformidad a las disposiciones de este artículo al cumplirse 30 días desde que lo hayan remitido al servicio. Me parece bien bueno que por lo menos la premura existe cuando hay un dato, y si no se conservan por 3, no hay problema. Yo por lo menos no cuestionaría mucho esto. Además que, repito, la ley, el texto es prácticamente igual para poner 1 año en una parte y 3 años en otra. Subsecretaria. Sí, no, solo señalar que efectivamente se dice, aquella información que no dé lugar a una fiscalización deberá ser eliminada en un plazo de 3 años. Ese es el plazo que se le está diciendo al servicio que tiene que mantener la información. Por tanto, el artículo anterior no quedó correctamente referenciado en los mismos 3 años. Distinto en el caso de la entidad financiera, deberán eliminar los reportes que hayan presentado el servicio entre los 30 días siguientes, porque en realidad para la institución financiera no es la información la que vale del saldo que le va al servicio, sino es para que el Servicio de Impuesto Interno lo pueda analizar en un conjunto más amplio de información. Señor García. Hoy día tenemos una norma vigente por cumplimiento tributario que es de 3 años. ¿Cuál es la diferencia? Porque los 3 años están vigentes. Sí, está bien, pero entonces, ¿cuál es la razón por qué son distintas las normas? Presidente, por su intermedio.
son distintas porque la 85 TER, que es la que estoy haciendo referencia, que quedó con 3 años, es la entidad financiera indicada en la letra A del artículo 85 bis, que de hecho hace referencia al artículo 85 bis, deberán proporcionar al servicio información de la cantidad de abonos que reciban los titulares, que sean personas naturales jurídicas o patrimonio de afecto, con domicilio o residencia en Chile. Entonces, el 85 TER es respecto de los abonos que se reciben en las cuentas, en las entidades financieras. El 85 bis, entonces el 85 bis es sobre abonos y el 85 TER es sobre transferencias. El 85 TER, que fue el que discutimos acá latamente a propósito de las 50 transferencias, 100 transferencias, quedó en 3 años. Y el 85 bis, que era la norma de los saldos, quedó en los mismos meses, en el año, y nos parece que es consistente que por un lado se reciba información de transferencias, igual que en el mismo, y se mantenga en el servicio por el mismo cantidad de periodo de tiempo que lo que era la información de saldo. ¿En votación? ¿Ah? 86. No queremos saber cómo lo va a el presidente. Votar en su minuto. Sí, vote, La vieja treta. Senador García. A mí me parece, subsecretaria, que son situaciones distintas. Una cosa es el tema de los saldos y otra cosa son estas transferencias o abonos que uno va haciendo a distintas cuentas donde probablemente hay impuestos al valor agregado comprometido. Es muy probable que así sea. O por lo menos allá apunta, digamos, a la fiscalización del IVA. En los saldos no es así. Entonces no veo por qué tenemos que tener el mismo plazo. Ese es mi raciocinio hasta aquí, por lo menos. Muy bien, en votación. Presidente, una última, es que habla de los saldos del artículo. Sí, Yo con los tres. ¿En votación? Se somete entonces a votación la indicación 9H. Me voy a abstener. Senador Lagos, Me abstengo. senador Coloma, En contra. senador Insulza, A favor. senador García. Presidente. En contra. Queda entonces rechazada la indicación por 3 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención. Ya. Luego ya se votaron las indicaciones al artículo 7 y el artículo 8, que es el que modifica la Ley General de Bancos, tiene una indicación del Ejecutivo que ya fue votada y una indicación del senador Cast, que incorpora un artículo 156 ter. ¿Cuál es la indicación? ¿Qué número? La indicación del senador Cast es la 13 y estaría en la página 147. Fundamental. Sí, entiendo que esta indicación en la propuesta del Ejecutivo, ¿no? En el fondo reemplaza esta, ¿no? Yo entendí que ese era el Sí, acuerdo ¿no es cierto? final. Por lo tanto, esta habría que descartarla y votarla al Ejecutivo nomás, ¿no? Presidente, Por por supuesto. intermedio, eso sugerimos. Lo que pasa es que como el comparado estaba Sí, sí, hecho- pero hagamos eso. Entonces yo retiro la mía Eso tiene que hacer y formalmente. yo la retiro y esperamos a votarla al Ejecutivo. Muy bien. Y el Ejecutivo no la formula al artículo 8, sino que la presenta como un artículo transitorio. Ok. ¿Y lo revisamos ahora? No, porque nos Viene quedaría al después. final. Ok. Entonces, Sigamos el orden entonces. ¿Cómo estamos? luego
respecto del artículo 9, que es el artículo que modifica el decreto ley 3.538 que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Hay una indicación en la página 156, ¿Cuál es el número de indicación? que es la indicación 14H, del ¿Qué? senador Coloma, que elimina el literal A del numeral 1, 156 la página. página 156. El 5, que el texto aprobado por la Comisión de Seguridad dice autorizar al fiscal esa parte, ¿no? Subsecretaria. Presidente, por su intermedio. El artículo lo que hace es autorizar al fiscal, estamos hablando de la CMF, a que para que en el marco de la investigación o procedimiento sancionatorio, y esto es bien importante, con el voto favorable de al menos 3 de los comisionados y mediante resolución fundada, requiera a bancos y demás entidades financieras fiscalizadas por la Comisión información relativa a operaciones bancarias de personas determinadas, sin restricción alguna y comprometiéndose todas aquellas sometidas a secreto sujeto a reserva que resulten indispensables para verificar la realización de conductas por parte de entidades, personas naturales o jurídicas que constituyan infracciones a normas que rigen personas o entidades fiscalizadas por la Comisión. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, con la eliminación. Nos parece que es información muy relevante para que la CMF pueda realizar las investigaciones sancionatorias, por ejemplo, para ilícitos vinculados a información privilegiada o transacciones irregulares en el mercado financiero. Y además nos parece que, además de estar fundado en una resolución, requiere de la aprobación y voto favorable de 3 de sus comisionados. Recordar que son 5, por tanto, debe haber un acuerdo en mayoría para efectos de que el fiscal pueda solicitar esto a los bancos. Se encuentra conectado, como usted ve ahí, el fiscal de la CMF en caso de que hayan consultas respecto de esta norma en particular. Lo escuchamos al fiscal para que dé su opinión también al respecto. Y después al señor Coloma. El senador García me pidió la palabra primero. Muy breve, porque la norma existe hoy día. Entonces, saber cuál es la diferencia con lo que se está, con lo que se propuso. Fiscal, lo escuchamos. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, agradecer la participación. Para efectos de acta, soy José Antonio Gaspar, director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Por qué además hago la precisión? Porque funcionalmente, en virtud de la ley aprobada que crea la Comisión para el Mercado Financiero, que es la ley 21.000 del año 2017, se establece la separación interna entre lo que es el equipo de la unidad de investigación, que está a cargo, como su nombre lo indica, de la investigación en el proceso sancionatorio, y que está a cargo de un fiscal, que es un cargo, además, que tiene regulación particular para defender su autonomía, que está a cargo actualmente, como ustedes saben, por don Andrés Montes. Mientras tanto, en lo que a mí corresponde, estoy a cargo del equipo jurídico que asesora principalmente al Consejo, que es el órgano superior directivo de la Comisión para el Mercado Financiero. Respondiendo en la misma línea a las preguntas del senador García, la ley que creó la comisión, y esto aquí incluso parte de ustedes nos tocó participar en esa discusión cuando se tramitó esta ley, principalmente a mediados del 2016 en esta misma Comisión de Hacienda del Senado y en la Comisión de Constitución, además del Senado. Se estableció en ese momento un acceso al secreto bancario para las investigaciones a cargo de esta unidad que se creaba en ese momento, que era la unidad de investigación de la comisión, de lo que iba a ser finalmente la Comisión para el Mercado Financiero, con 3 elementos que son los que esta propuesta busca ajustar. Uno, el acceso actualmente que tiene el fiscal de la unidad de investigación es, como ya adelantó la subsecretaria, solamente para información bancaria
cuando la infracción que está investigando además se encuentre tipificada como delito. ¿Qué significa eso? El punto que aquí se levanta, y por eso la propuesta de modificación, es que no toda investigación sancionatoria, no todas las infracciones que investiga la Comisión para el Mercado Financiero, como ustedes se imaginarán, son delitos, sino solamente son delitos adicionalmente aquellas que son más graves. Para darles ejemplos concretos para la adecuada resolución por vuestra comisión, está, por ejemplo, en el caso de información privilegiada, como lo mencionó la subsecretaria, donde el uso de información privilegiada es delito y por lo tanto actualmente, y se ha hecho, se puede acceder a la información mediante procedimiento actual, pero hay otras infracciones vinculadas a información privilegiada, como por ejemplo el deber de abstención, que no es delito y por lo tanto con la regulación actual, si el fiscal de la unidad de investigación estuviera investigando, valga la redundancia, un caso vinculado a información privilegiada donde no se configurara uso, sino que solamente deber de abstención, no podría hacer uso de la herramienta como está redactada actualmente. Segunda diferencia en la línea de lo que pidió el senador García, está el hecho que la autorización actual que contempla la ley vigente de la Comisión para el Mercado Financiero radica a información bancaria sujeta a secreto y reserva bancario. Aquí solo recordar a ustedes, por su intermedio, señor presidente, a los senadores, es que la reserva que establece la Ley General de Banco, la protección que establece la Ley General de Banco respecto de la información que tienen todos los ciudadanos en los bancos, reconoce dos protecciones. Una más intensa, que es el secreto bancario, en la cual, como ustedes ya han discutido latamente, tiene ciertos estándares, fuente legal que para el acceso y procedimientos, casos de discusión judicial, etcétera, pero además tiene una información que es principalmente la información de los ahorros, de las captaciones, comparado con el resto de la información que tenemos los ciudadanos, que no está sujeto al estándar de secreto, sino que a lo que se conoce como el estándar de reserva, que es un estándar distinto y de inferior protección. Yendo al 154 de la Ley General de Bancos, el estándar de reserva es un estándar en el cual igual los bancos tienen que tener cierta cautela, pero si ustedes revisan el 154 de la Ley General de Bancos, no se requiere en general para el acceso al mismo la autorización del tribunal, sino que se requiere acreditar ante el banco un interés legítimo. Pues bien, la anomalía aquí que se busca corregir y se propone corregir es que el texto actual del acceso que se le da al fiscal de la unidad de investigación le pone la cortapisa para poder acceder al secreto, con un procedimiento que tiene lógica en la medida que ustedes han revisado, pero además lo impone para el caso de información sujeta a reserva. ¿Qué con información concreta, por ejemplo, sujeta a reserva? Para darles el ejemplo concreto, por ejemplo, información de las deudas. La información de las deudas es distinto. Los ahorros tienen una protección más intensa en la Ley General de Banco comparado con las deudas u otra información que pueda tener un banco de una persona. Entonces, esa diferencia también se buscó aquí, que esa exigencia adicional que quedó en la discusión original de la ley de la Comisión el año 2017, también se busca corregir y por lo tanto, viendo concretamente, senador García, y ustedes a la segunda gran diferencia respecto de los dos textos, es de que el mecanismo que aquí se contempla, en línea con lo que establece la legislación general, esté establecido solo como un procedimiento para la información sujeto a secreto y no a la información sujeto a reserva, la cual se sigue por las reglas generales que se contemplan por la legislación. Y la tercera diferencia concreta es que aquí mantener y contemplar como mecanismo evidentemente de resguardo que es correspondiente para autorizar en una investigación sancionatoria al acceso de la información por parte de, valga la redundancia, la investigación de la unidad de investigación, perdonen la repetición de los nombres, es apuntar a que ello no sea evidentemente que el fiscal pueda acceder a la información sujeto a secreto solo, sino que manteniendo este contrapeso que es el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Bajo esta separación funcional que estableció el Congreso con la Ley 21.000 que crea a la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, no es el fiscal que por sí ya entre sí accede a la información en una investigación, sino que tiene que pedir la autorización previa al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Con este quórum, además, como dijo la subsecretaria, que es un quórum más alto que el normal para el funcionamiento de la Comisión. En estricto rigor, la generalidad de los casos de la Comisión para el Mercado Financiero, que son de 5 miembros, está compuesta, como bien dijo la subsecretaria, el quórum de asistencia es de 3 miembros. Por lo tanto, en teoría, ocurre muy poco,
puede darse hasta un quórum, como ustedes se imaginarán, como si el quórum de asistencia es de 3, puede darse con el voto de hasta 2 miembros de la comisión si están de acuerdo, cuando solamente asisten 3. Y así ustedes saben, acá, dada la importancia, ya lo establecía la ley y también el objetivo mantenerlo, es que para este acceso también se requiere un quórum más alto que el normal dentro del funcionamiento de la CMF, y por eso, como dijo la subsecretaria, este quórum de 3 miembros. Sí, lo que se elimina, siendo súper transparente con ustedes, y es el cambio profundo, el tercer cambio que se realiza, es suprimir la autorización judicial que actualmente se requiere de un ministro de Corte, conforme, como bien dice el senador García, ya está contemplado en la ley de la comisión, y esto, como creo que ya se ha expuesto en otras instancias, pero ¿por qué este ajuste? También con un propósito de simetría con el acceso que tiene normalmente la Comisión para el Mercado Financiero respecto a la información bancaria. Esto, y con eso termino, ¿por qué ocurrió esto, en definitiva, para decirle por qué esto no ocurrió, por qué no se pensó esto cuando se creó la comisión, por qué vienen ahora a hacer este ajuste? Y es recordar el momento histórico, porque cuando se discutió esta norma a mediados del 2016, siendo muy específicos en el Senado, se discutió en el segundo trámite constitucional cuando todavía el proyecto que finalmente fue para crear la Comisión para el Mercado Financiero solamente buscaba la transformación de lo que era la Superintendencia de Valores y Seguros en Comisión de Valores y Seguros. La transformación después y la integración que fue definiendo el Congreso con el regulador bancario se discutió en tercer trámite constitucional en agosto-septiembre del 2016, después que se discutió esta norma. Y por lo tanto quedó, nunca se ajustó, porque toda la preocupación y todo el énfasis cuando se terminó de discutir la ley de transformación de lo que era la Superintendencia de los Seguros en Comisión para el Mercado Financiero y después en integración, fue el propósito de la integración. Y la discusión de lo que fue este acceso a investigaciones sancionatorias ocurrió previamente cuando todavía eran dos entidades separadas. Y ahora lo que quedó, como nunca se discutió, fue que mientras en la actividad de supervisión por parte de que se realiza, ustedes saben, conforme a la Ley General de Bancos, la Comisión para el Mercado Financiero revisa íntegramente todos los bancos una vez al año, íntegramente, lo tiene que hacer por mandato legal, y por lo tanto ahí tiene que tener pleno acceso en la actividad de supervisión, pero después cuando llegamos a la investigación sancionatoria, si se encuentra algo de producto de la supervisión que pudiera ser de relevancia para la investigación sancionatoria, entonces ahí el fiscal tiene que acceder a esa información mediante este mecanismo, a diferencia del resto de la comisión, producto de ese proceso legislativo. Muchas gracias. Son 3 propuestas para vuestra consideración. Muchas gracias, don Gaspar. Senador Coloma. A ver, yo primero quiero hacer una corrección al señor Gaspar, porque yo fui parte de esa discusión. También el senador García, entiendo que el senador Lago, digamos. No se había llegado al 2017 a la comisión, no sé. Y con todo respeto, fue exactamente al revés. Esto fue parte esencial de la discusión de la CMF. Este tema específico, y estuvo suspendida la tramitación muchos meses en segundo trámite para resolver de buena manera este tema particular. Y hubo una subcomisión con Bernardita Piedrabuena, en la cual fui parte, nombrado por la Comisión de Hacienda, y se llegó a este acuerdo en cuanto a de acceder a determinada información, y se estableció ahí el tema de con un solo requisito, que era el juez de la Corte de Apelaciones para alzar el secreto. Esa fue la discusión de fondo, profunda, existencial. ¿Qué quiere que le diga? Todos los calificativos que pueda, porque si no, esto no salía, y fue así aprobado. Entonces yo siento cierta frustración en que no se digan las cosas como son, pero mucho más en que ahora se quiera cambiar algo que fue esencial para el acuerdo. Segundo, presidente, ¿cuál es todo esta? Yo no sé qué tiene que ver esto con su sistema de inteligencia económica, porque la CMF no está en el sistema. O sea, es bien raro, pero lo quieren meter igual porque hay una obsesión, digamos, de obsesión, que yo lo veo en todas partes. Yo le veo cualquier ley, cualquiera que quiera, trata de salir ahí como los conejos, unos tratan de salir. Capaz que la PGU salga de repente alguna cosa de este tipo. Entonces es una obsesión por cambiar lo que se acordó. Presidente, yo, con mi equipo, digamos, le agradezco a Bernardita, hicimos un esfuerzo que es súper simple. ¿Cuántas veces han pedido la CMF el alzamiento del secreto bancario del año 2017? 7 años de funcionamiento.
¿Cuántas veces? A ver, voy a hacer como un concurso, digamos. Voy a ver, ha sido una cosa dramática. 83, dice. 1500, dice la secretaria, digamos. O sea, entonces es un tema que los tiene agobiados, desesperados, angustiados. ¿No funciona la CMF por este drama? Pregunta, suspenso, la respuesta a través de transparencia, hicimos esto, para no tener ninguna duda. Recién, en 7 años la han pedido 11 veces. 11 veces, entonces, por evitarse el esfuerzo de pedirlo 11 veces, quieren eliminar el único contrapeso real, porque no me diga que 3 de 4 veces, no, eso las instituciones funcionan de otra forma. El único contrapeso real, que es ir a un ministro de Corte de Apelaciones. Don Gaspar, perdón que interrumpa, pero lo que dice el señor Coloma es de una contundencia que yo le quiero preguntar a usted si es que puede decirnos por qué entonces es necesario esto si es que lo han pedido 11 veces. ¿Cuál es el problema de Irán? Porque yo entiendo, acabamos de tener una discusión muy larga contra el crimen organizado, que se supone que la UAF, para que pueda entrar. Entonces, en el fondo tenemos alguna explicación más práctica de por qué es necesaria esta modificación, porque si no, parece que le encuentro toda razón al señor Coloma. Muchas gracias y por su intermedio. Y seamos breves, por favor, señor Gaspar. Sí, le respondo de inmediato. Concretamente por lo mismo que se ha conversado. No, efectivamente, y eso lo hemos señalado, se ha accedido a esa cantidad de veces, pero también es de relevancia la cantidad de veces que no ha sido necesario ejercitar esta facultad, que es bastante importante. Entonces, ¿cuál es el problema? Se ha contemplado precisamente porque no ha sido necesario ocuparla y por lo tanto muchas veces se pide primero, como corresponde en un proceso de investigación, voluntariamente. Y si no se accede voluntariamente, que es un derecho que evidentemente tienen identificado, es que se hace acceso. Y me permito, con su permiso, señor presidente, no vamos a negar, y compartimos aquí con el senador Coloma las discusiones de agosto de 2016 respecto de este tema. Y fue exactamente como dice el senador Coloma, lo importante que fue. La única precisión que tengo que recordar, como dice el acta del segundo trámite constitucional, fue todavía cuando estábamos discutiendo Comisión de Valores y Seguros. Es la única precisión por intermedio, señor presidente. En votación. La indicación del señor Coloma que suprime esta modificación. ¿Quiere decir algo? Porque yo creo que está bastante dicho. No, solo señalar que la anomalía que hacía referencia, presidente, por su intermedio, y yo me equivoqué, dije fiscal, pero en realidad el director jurídico de la CMF, es que la comisión como comisión sí puede pedir el alzamiento del secreto bancario sin sede judicial. Y lo que no ocurre, lo que no puede hacer es el fiscal. Y por eso se está pidiendo este cambio, para que el fiscal, dado que él es el que investiga y la comisión asimismo no pueda estar al interior de la investigación, que en general no ocurre. Los comisionados, no, como lo vimos también a propósito de denunciante anónimo, ellos saben solo al final de la investigación, cuando se da la recompensa, recién saben del caso y no antes. Por lo mismo es que se pedía este cambio, pero esa es la razón. No es porque la comisión como ente de gobernanza no la tenga, y eso es porque la BIF, o sea, la superintendencia de bancos, sí tenía el superintendente, y que es de alguna forma la cabeza de esta institución. No así el fiscal. Y eso es esa es la razón. Gracias, subsecretaria. En votación. El señor presidente somete a votación la indicación 14H del senador Coloma para eliminar el literal A del número 1. Senador Lagos. Sí, yo recuerdo que discutimos esto en su oportunidad, en todo caso, señor Coloma. Yo era parte de la Comisión de Hacienda desde el año 2011, ya, o 10, no me acuerdo, 10. Pero con todo llegamos a una fórmula, pero yo creo que no se vulnera esa fórmula. Sé que no voy a poder acompañarlo, senador, por su intermedio, señor Coloma, así que voto en contra de esta indicación, pese a todos los esfuerzos que usted hizo. Senador Coloma. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. A favor de la indicación. Queda aprobada la indicación por 4 votos a favor y 1 en contra. Y entonces rechazado el literal A. Enseguida, vamos al artículo 15. Esto está ya en el segundo tomo.
La indicación es la número 17H, Que está en la página 242. que está en la página 242 y es una indicación también del senador Coloma para suprimir el numeral 1 del artículo 15. Página 242. El artículo 15 es el que... El artículo 10, yo creo, ¿no? No, es el artículo 15, que es el que modifica la Perdón. ley 18.045 de mercado de valores. Le va a explicar el senador Coloma, presidente. Señor Coloma, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es que esta es una norma de compliance ambiental. Entonces, yo entiendo la importancia de todo, pero ¿qué tiene que ver la compliance ambiental con esto? Entonces, yo tengo perfecta voluntad de una ley donde veamos los temas ambientales, ver las obligaciones que cada cual tiene, pero no puedo entender que en una ley de subsistema de inteligencia económica se plantea una norma de compliance ambiental. Entonces, eso es lo que me pasa, presidente. No puedo entender, eso es lo que me pasa. Subsecretaria, debo manifestar mi inclinación a favor de la argumentación recientemente escuchada. Entiendo la argumentación del senador Coloma, presidente, por su intermedio, pero acá en realidad lo que se está haciendo efectivamente es corregir un error. Error que ocurrió, habías cuenta que se estaba tramitando en paralelo la ley de cambio climático con la ley FinTech. Entonces hubo un traslape de alguna forma de algo que se aprobó en la ley de cambio climático, después la ley FinTech se hizo referencia a un cambio que en la práctica no ya estaba aprobado en cambio climático, pero que se dieron cuenta cuando al final de la tramitación estuvo. Entonces, efectivamente, no es una norma matriz de este proyecto de cumplimiento, pero sí pareció oportuno poder corregirlo. Habías cuenta que se había aprobado la ley de cambio climático y que en la ley FinTech se había eliminado algo no adecuadamente porque no estaban en paralelo siendo tramitada la otra ley. Senador Coloma. Yo le pido, por su intermedio a la subsecretaria, si hay una incompatibilidad, una contradicción, lo que le plantea usted, entre una ley de cambio climático y una ley FinTech, no lo modifiquemos en una ley que crea su sistema de inteligencia económica. Lo único que le pido, cambiémosla en FinTech, nos demoramos 2 minutos, si es que es razonable, yo no entiendo todavía cuál es la discrepancia, o cambiamos la ley de cambio climático, pero ya, esto sí que ya, imagínense que, porque hay un error en cambio climático, que se reduje mal en FinTech, vamos a cambiar el sistema de subsistencia. ¿Qué hace para un ser humano que quiere entender las normas? O sea, uno va a entender lo que tengo que hacer en materia de compliance. Miré lo que me dijeron en cambio climático, que al final tengo que verlo en la ley de subsistema económico. Yo lo invito, feliz, colaboro, si va en una ley de modificación, o de FinTech o de cambio climático, pero en una ley de esta naturaleza. Subsecretaria. O sea, efectivamente podemos hacerlo en otro proyecto de ley si es que eso es lo que le parece más adecuado a la comisión. Como lo señaló el ministro a propósito de reajuste, hay un conjunto de normas que hemos visto que requieren de perfeccionamiento, algunos errores de referencia menores que quedaron, por ejemplo, en el caso de aduana a propósito de cumplimiento, de referencia de verdad lo digo, ¿no? De que debería decir 95 bis y dice 95 ter o al revés, de verdad que son cosas de ese tipo. Estamos preparando un proyecto de ley y si les parece podemos incorporar eso ahí, porque efectivamente no es de la idea matriz de este proyecto del sistema de inteligencia. Pero eso le vamos a cobrar la palabra a todos ustedes cuando lleguemos con ese proyecto. ¿Quién está dirigiendo, senador García? Senador Lago. Sí, no, su secretaria, yo entiendo, pero incluso que se haga la próxima ley, eso va a generar un debate igual, porque la cantidad de exigencias que tiene esto y conceptos que están involucrados acá, creo que van a dar, acuérdense de mí, en esta comisión, en la de medio ambiente, va a generar por lo menos unas 2 o 3 sesiones. Porque... y aunque esté aprobada la ley de cambio climático, va a generar el tema. ¿Ya? Entonces, pero me parece bien la disposición de retirarlo mejor.
¿Ah? Sí, no, eso, que aprobamos la indicación del senador Coloma y lo discutimos pues en su mérito, si le parece. Yo creo Bien, que- en votación. Sí, pues señora está. secretaria. En votación la indicación 17H. Senador Lagos. A favor de la indicación, para ser tratada posteriormente en Señor otro cuerpo Coloma. legal. A favor. La Senador propuesta. Insulza. Yo me voy a tener el entendido que se va a tratar en otra ley. Senador García. Queda aprobada por 3 votos a favor y una abstención la indicación y queda suprimido entonces el numeral 1. Aprobada la indicación. Aprobada la indicación. Continuamos. Quizás podemos consultarle al senador Felipe Cas. Pero va a volver en la ley miscelánea sobre... Sí. La miscelánea de reajuste, por favor. En la ley miscelánea. Sobre otras materias. Muy bien. Ya se votaron las indicaciones al artículo 21. Correspondería revisar las indicaciones formuladas al artículo 23, que es el que modifica la ley 19.995 sobre casinos de juego. Aquí nos vamos a la página 325. ¿Cuántos? 325 ya. Fíjese usted. ¿Cómo avanzamos? ¿Y qué número de indicaciones son? Son las indicaciones 22H, 23H y 24H. 325 está la indicación 22H del senador Coloma, que suprime en el numeral 13 la expresión y plataformas de apuestas en línea. Señor Coloma, aquí son 2 indicaciones de su Son dos autoría. indicaciones que son la misma línea y tienen que ver con el razonamiento anterior. Aquí se hace referencia a una ley que se está en estudio, que es la plataforma en línea. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver eso, incorporemos en la ley de plataforma en línea. Pero no tiene mucho sentido en esta norma aplicarla respecto a una que no existe. Entonces que sería ininteligible, porque hay una norma que hace referencia a una ley que no existe. Entonces, mi sugerencia, y creo que tiene sentido, es sacar esa expresión, dejar lo otro, sacar esa expresión, y cuando se vea las apuestas en línea, se verá en su mérito si corresponde o no corresponde, pero no veo que tiene que ver con esto tampoco, respecto a incorporar un concepto que no existe hoy día en la legislación. Si eso es, incorporarlo en la que venga, de la forma que salga. Presidente, por su intermedio, estamos de acuerdo con lo que señala el senador Coloma. Podemos eliminar y las plataformas de juego, la plataforma de apuesta en línea, pero también nos parece que para que quede bien la norma debería decir mantener un registro de operadores de casinos de juegos autorizados y un registro de operadores ilegales, porque en realidad, ¿cómo uno va a tener un registro de operadores ilegales si en la práctica no... No puede ser un registro. Además que no estaría nunca completo, asumamos que... Lo que haríamos, a sugerencia de su secretaria, es que la indicación del senador Coloma la extenderíamos. O sea, lo que sugerimos, presidente, por su intermedio, Sí, está claro. Es seguir, de lo que se elimina hasta que ilegales. ¿O no? no, porque habría que mantener debería decir, presidente, por su intermedio, mantener un registro de operadores de casinos de juegos autorizados, respecto de los cuales Eso, podrán ejercer facultades. Autorizados, perfectamente. ¿Secretaria, lo puedo anotar? Yo creo que era más fácil tener las plataformas de apuesta en línea que no están definidas en la ley que las ilegales. Presidente, entonces se aprobaría por unanimidad la indicación Así y es. además se le introducirían estas enmiendas. Muy bien. ¿En qué página estamos, no? Esa era la página 325. Y ahora nos vamos a la 329. Y ahora, 329. en la indicación 329, De nuevo lo la mismo. indicación 23H, también del senador Coloma, que eliminan el número 10 la expresión de plataformas de apuestas en línea, que entiendo que sería exactamente... Sí, pero hay que también extender, ¿o no, su secretaria? ¿En este caso no? Ok. Ok. Ya, no hay registro.
Aprobado por unanimidad, entonces. En la página 350 del comparado está la indicación 24H del presidente de la República, que intercala 350, la indicación 24H del presidente de la República, que intercala un numeral que deroga el artículo 56. A ver. ¿Nos puede explicar este artículo, subsecretaria? Sí, presidente, por su intermedio. A ver, lo que nosotros estamos proponiendo, quizás hay que revisar tanto la indicación 24H con la 25H, porque son, digamos, consistentes una con otra. En la 24H lo que se hace es eliminar el artículo 56, porque en el artículo 56 lo que se hacía es señalar que las actividades que se realicen de conformidad a la ley que no serán aplicables los artículos 277, 78 y 79 del Código Penal. Eso significa que se eliminan la regulación de delitos asociados al juego, porque en la 25H incorporamos esos delitos, o sea, haciendo referencia que en realidad es delito todo aquel juego que no está autorizado. Entonces, por lo mismo no tenía sentido mantener el 54. No, pero es que viene después. Lo que pasa es que digo que es importante ver la 24H con la 25H, porque la 24H, si quiere lo explica mejor Consuelo, lo que hace es eliminar la referencia a los artículos del Código Penal en relación a delitos. Y a su vez, en la 25H, lo que hace es sustituir los artículos 275 a 278, que es lo que hacía referencia al artículo 56, por lo siguiente. Artículos 275. Se entenderá por juego de azar para efectos de estos artículos siguientes todo juego, pronóstico, sorteo o cualquier actividad cuyo resultado consista en hechos futuros, inciertos y desconocidos que se generen por cualquier medio o mecanismo mecánico o electrónico con o sin la participación de injerencia de personas. Se entenderá por apuesta por los efectos de los artículos siguientes, el acto en virtud del cual se arriesga dinero o bienes corporales o incorporales avaluables en dinero sobre hechos cuyos resultados son futuros, inciertos o desconocidos para las partes, con la posibilidad de recibir o pagar respectivamente en función de ese resultado un premio en dinero o avalable en dinero. Y después, entonces, lo que hace el 275, que es la indicación 25H, es definir, en otras palabras, lo que se entiende por juego de pronóstico y por apuesta. Y lo que hace el 276, que continúa siendo la indicación 25H, es el que altere o afecte la calidad de futuros, inciertos o desconocidos de los resultados de la apuesta en juegos de apuesta o juegos de azar, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio máximo y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales si la conducta prevista en el inciso anterior se realizase con la finalidad de beneficiarse o beneficiar a un tercero. La pena se aplicará en su máximo y la multa será de 30 a 40 unidades mensuales. El que apueste o obtenga un premio de una apuesta para sí o para tercero a sabiendas de que ha afectado la calidad de futuro incierto desconocido de sus resultados será sancionado con la pena de presidio menor, etcétera. Después el 277, que sigue siendo la indicación 25H, lo que hace es el que desarrolle o explote comercialmente juegos de azar o apuestas sin el correspondiente autorización de la ley o de la Superintendencia de Casinos de Juego, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio o máximo y la multa de 11 a 200 unidades tributarias mensuales, salvo las ganancias que fueran mayores, etcétera. Entonces, lo que hace, por tanto, la indicación 25H es definir apuestas, juegos de azar y dar la tipificación de los delitos cuando se apueste cambiando el resultado o cuando se trate de un juego que es ilegal.
Por lo mismo, se elimina el artículo 56 en la 24H, porque lo que hacía el artículo 56 era referir que no serán aplicables los artículos 277, 78 y 79, que son los que en la práctica estamos cambiando con la otra indicación. Muy bien. Por eso expliqué las dos. Senador Insulza. Presidente, el artículo 277 dice el que desarrolle o explote comercialmente juegos de azar y apuestas. Eso incluye las apuestas por Línea. en línea. A menos que sea Por autorizado. lo tanto, estamos mandando presos a todos los la gente de las apuestas por línea. A menos que Están esté por en ley, este por momento a punto de legislarse en el Congreso. Eso dice que el que lo altere, no el que apueste, ¿o no? No, Senador. el desarrolle, Ah, 277. el desarrolle o explote comercialmente. Hay una cantidad de empresas, que avisan en las camisetas deportivas incluso y están explotando, es decir, están generando apuestas que... Pero lo mismo que dice ahora era normal. Será lo que dice ahora, pero el problema es que a mí me preocupa francamente eso. Yo entendí que Subsecretario. la ley la íbamos a aprobar antes. Entiendo que la Corte Suprema se negó dijo que no tenía que pagar impuestos hasta que no tuvieran... A ver, presidente, por su intermedio, dos cosas. Sí. Sería bueno que le habláramos ese punto que explota mucho en el ambiente, que se están dictando leyes que lo que van a hacer es prohibir algo que después se va a legislar. A ver, Que no es siempre hacer. A ver, presidente, por su intermedio, primero, no es que vamos a prohibir algo, eso está prohibido. El juego en Chile está prohibido el juego de azar y la apuesta, salvo que estén regulados por una ley. Y hoy día los que están regulados es Polla, Lotería de Concepción, la hípica, que tiene una ley bien antigua, y el resto no está regulado por ley, por tanto son ilegales. Y de hecho eso es lo que dice el fallo de la Corte Suprema de septiembre del año pasado. O sea, no soy yo, no soy la subsecretaria de Hacienda lo que lo dice. Entonces no es que en esta ley estemos diciendo que son ilegales. Lo que estamos poniendo en esta ley es el que desarrolle y explote juegos de azar y apuesta sin la correspondiente autorización legal será sancionado y estamos tipificando el delito. Pero de que es ilegal y no es algo que lo estamos poniendo en esta ley. Dicho lo anterior, no es solo en el caso de la apuesta en línea, que uno podría decir que están desarrollando una actividad comercial de juegos de azar o apuesta sin la correspondiente autorización legal. También ocurre con un conjunto de máquinas que dicen ser de destreza, y están puestos con patente municipal en algunos casos, en todos los municipios, en distintos lugares que incluso las personas van a comprar un pan y encuentran. Entonces esto es mucho más amplio que solo respecto de la plataforma en línea. Dicho lo anterior, nosotros esperamos poder continuar tramitando ese proyecto ley que creemos que está bastante más adelantado que este de inteligencia, porque recordar que inteligencia está en su primer trámite. Todavía no va a la sala, que esperamos pueda ir prontamente. En cambio, el de apuesta en línea está en segundo trámite. Ya fue aprobado en general en la Comisión de Economía. Esperamos poder ser aprobado, presentado aquí y aprobado en general para llevar al debate en particular que se requiere para poder efectivamente este tipo de juegos que hoy día son ilegales, ¿no? Este proyecto de ley van a seguir siendo ilegales con o sin este proyecto de ley, y por lo mismo nosotros presentamos un segundo que está en segundo trámite y que creemos que va a salir antes que inteligencia, que está en primer trámite. Por tanto, esa es nuestra postura, que creemos que ambos dos pueden continuar en su tramitación. En votación. Senador Lago. Aquí, esta parte es entretenida. Este tema es entretenido. Perdón, primero la votación Lago, después se lo doy. Genera pasión este tema. No, viendo el artículo 277, una interpretación estricta podría ayudar, pero una interpretación un poquito menos estricta podría generar interesantes dudas. El que desarrolle o explote comercialmente juegos de azar, etcétera, sin la correspondiente autorización. ¿Qué pasa con aquellos que, voy a usar una palabra que estuvo tan fuerte, que lucran? Como por ejemplo estas apuestas que no están autorizadas, ¿ya? Como los medios de comunicación que hacen propaganda al respecto. Quedarían incomprendidos porque en que el que desarrolle o explote comercialmente juegos, ellos no lo explotan ni lo desarrollan, pero se benefician. ¿Ah? Es como hacerle propaganda a un ilícito, a lo ilegal. Lo dejo aquí porque
Para que no digan que, claro, no sé, dicen que uno se hace el leso. No sé cómo proceder. Voy a pedirle, tal vez preguntarle al secretario del Senado qué hay que hacer. Porque puede estar un ilícito que salta a toda la vista cuando uno enciende la televisión y ve programas de fútbol, nacionales y extranjeros. Entonces yo digo para poderme resguardo de que digan que no denuncié. Perdón, el Sursa primero, después su secretaria. No, presidente, yo lo que dice el senador Lago, para empezar, es absolutamente cierto. O sea, los clubes deportivos se lucran al vender camisetas de los equipos que están haciendo las apuestas. Por lo tanto, yo soy partidario de legislar y sancionar el juego ilegal, esto es lo que quede claro. Pero creo que en esto nos estamos metiendo en un lío más o menos gordo, entonces por lo menos lo conversaría un poco, porque hay todo la aprobación de este texto no es, diría, es bastante disruptiva, para decirlo claramente. Y la pregunta mía es si considera que es disruptiva y que va a crear un problema, porque esto de que la ley va a salir, de que una ley va a salir antes que la otra, nadie puede garantizar que una ley va a salir antes que la otra. Eso sí que es de azar. Bueno, eso sí que es de azar. Eso es un juego de azar. Oye, yo le quiero poner que ella apuesta al respecto. Pero ¿sabes qué pasa? Que se puede influir los resultados. Perdón, su secretaria. Claro, podemos influir nosotros los resultados. Retrasáis la legislación, no llegáis a acuerdo de pensiones. Está la casa de apuestas de pensiones. Me metí a Londres, las best houses, las casas de apuestas y... Bueno, este es un tema bien es muy grueso, requiere un debate mucho más profundo. Incluso tiene un problema que es más complejo, que muchas de estas cosas ocurren fuera del país. Entonces nosotros vamos a empezar a legislar. O sea, en el fondo, o sea, claro, entonces ¿qué tú lo que vas a hacer? ¿Vas a ir a sancionar a alguien que opera desde Rusia? ¿O desde Asia? Y en el fondo va a impedir que esa persona acceda a Internet para poder hacer efectivamente su... Entonces, es un tema más complejo y efectivamente, subsecretaria, yo creo que y usted está lo correcto, que eso requiere en sí mismo una reflexión mucho más profunda. Y por lo tanto, yo encuentro que es correcto lo que acabamos de hacer con las otras indicaciones que aprobamos. Y bueno, le doy la palabra para que veamos en esta materia si usted cree que es compatible esto con lo que acabamos de discutir en las indicaciones anteriores. Presidente, por su intermedio, nosotros consideramos que sí es compatible porque no es... Aquí, claro, se ha centrado la discusión y el debate en las apuestas en línea, pero el problema de los que desarrollan y explotan comercialmente juegos de azar y apuestas sin correspondiente autorización legal no es solo las apuestas en línea. Y por lo mismo nos parece, y donde además se presta para lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado, que es la materia de este proyecto de ley. Por lo mismo acá no dice a quienes comercien apuestas en línea, y estuvimos de acuerdo en que la indicación del senador Coloma era del todo cierta porque hablaba solo de apuestas en línea. Acá estamos hablando de juegos de azar y apuestas sin la correspondiente autorización legal. Y se tipifica el delito y eso es válido más que no solo para apuestas en línea, que por supuesto es algo que hay que regular y estamos de acuerdo y por lo mismo tenemos un proyecto de ley en trámite, sino que también para todas las máquinas que existen, que a veces pueden ser hasta más que la cantidad de máquinas que tiene un casino juego, que tiene todas las licencias, que paga sus impuestos, que se presta por una licitación, que invierte en infraestructura, en empleos formales, etcétera, versus estos otros lugares que existen. No muy lejos de aquí, en Valparaíso mismo, se encontró un lugar con más de 100 máquinas. Y eran juegos de azar y no tiene la forma la superintendencia de casinos de juego hoy día de ir al Ministerio Público, y si va al Ministerio Público, el Ministerio Público no puede continuar con la investigación porque no está reconocido eso como un delito en términos de tipificación de sanción, no porque no se considere que es ilegal, porque de hecho hay un fallo de la Corte Suprema que ya lo señala. Entonces, eso es lo que tenemos y por lo mismo creemos que es importante ponerlo en este proyecto de ley. Senador Coloma. Sí, yo creo que esto es un tema grande, como dice usted bien. Lo que me pasa, presidente, es que yo no sé cuál es exactamente el efecto de este cambio. Eso es lo que me pasa. Yo considero que esto, efectivamente, aquí está reiterando algo que está hoy día legislado. Aquí hay apuestas ilícitas. Y ahora, otra cosa que
Yo nunca he entendido por qué no se sanciona la apuesta ilícita, digamos, y es un tema que tendremos que averiguarlo de mejor manera, pero no sé, de verdad, presidente, cuál es el efecto real. Aquí veo a la superintendente Casino, no sé si ella tendrá no sé, pero a mí me interesa, yo entiendo el tema, pero, y le digo una cosa, creo que tiene razón la superintendente, hay varios temas, uno de apuesta en línea, que vamos a verlo en sumerio, otros son las tragamonedas, ilegales, que yo entiendo por qué ha sido imposible legislar en esa materia. No sé dónde está el proyecto que aquí fue aprobado hace años una cosa increíble y sucumbió, no sé dónde está, pero como que cayó en el... ¿Ah? No, aquí no, en Hacienda no. ¿Pero aquí mismo? Bueno, pero a mí me gustaría entender un poco más el efecto, porque, a ver, se lo digo en dos efectos. ¿Cuál es el cambio real? Y otra cosa, presidente, yo me acuerdo una vez, y aquí lo digo con los años de experiencia nomás, no tengo un antecedente. De repente uno cuando cambia los tipos penales, después se dice que cosas que eran delitos dejaron de serlo. La figura es, ayúdame, cuando cambia cuando el tipo penal, digamos, hay el beneficio... ¿Ah? Por el principio prorreo. Prorreo, que ahora no existen los reos, pero sigue llamándose... Tiene razón el artículo 18. Entonces, yo quiero ver, presidente, el efecto que tiene esto, un eventual beneficio prorreo, porque no sea cosa que por modificar algo, personas que hoy día están inescrupulosas digan, oye, justo el Congreso cambió el tipo y ahora... como cambió levemente, ahora no es delito, ahora es delito, y lo que hice yo no era delito, digamos, se fija porque cambió. Entonces, a mí me gustaría un informe... sanciona penalmente, antes no, entonces vos me persigues. Exactamente, entonces eso es lo que quiero tener, no me queda claro, subsecretaria, yo empatizo con el concepto, creo que hay que mejorarlo. Creo que hay un conjunto de ilegalidades a propósito de esto. Yo lo veo mucho en el Maule con las tragamonedas y usted lo ve en la Araucanía y todo lo vemos. Es bien impresionante que son... Y ha sido imposible. O sea, hay un espacio que yo creo que hay que hacerlo. Lo que me pasa es que veo el artículo, lo comparo y quizás por la formación... No alcanzo a dimensionar si esto lo estamos haciendo para mejor. O sea, entiendo que para mejor, pero no sé si hay un efecto que alguien pueda... A mí me gustaría algún abogado que opine de esto, alguien para ver cuál es el efecto real que tiene esto, independiente, que a mí me parece que está bien inspirado. Pero creo que es súper importante preguntar este tema, presidente. Sí, presidente, dos temas, si le parece. Respecto a la primera consulta del senador Coloma en relación a ese proyecto de ley que hubo en su momento a propósito de las máquinas de destreza, etcétera, varias normas de ese proyecto que nunca efectivamente terminó su tramitación lo incorporamos en este proyecto de ley. Quizás no han sido debatidas en particular porque no tuvieron indicaciones, sí fueron debatidas con bastante detalle en la Comisión de Seguridad del Senado, pero están acá. Por lo mismo hay normas respecto de no... de que la importación de máquinas que son bastante más rigurosas para que efectivamente no terminen en un lugar que no es el casino de juego que está autorizado por ley. Respecto a la segunda consulta, yo le pediría a Consuelo a propósito de que un abogado opine para que dé mayor explicación, y también me gustaría si puede intervenir la superintendenta de casino, Vivian Villagrán, que está conectada. Gracias. Por su intermedio, presidente. Recalcar que el texto del Código Penal, del párrafo relativo al juego de azar, está en la primera columna de su comparado y es bastante distinto a lo que estamos proponiendo actualmente. Y justamente el diagnóstico que subyace este proyecto de ley, que también subyace el proyecto de tragamonedas, es que los tipos penales actuales están demasiado desactualizados para poder perseguir efectivamente la hipótesis de juegos y apuestas ilegales en la actualidad. Por ejemplo, el artículo 275 actual del Código Penal define el concepto de lotería, solo lotería. Nosotros lo que hacemos en el 275 propuesto, definimos más bien los conceptos de apuestas y de juegos de azar, que son conceptos más amplios que comprenden tanto la lotería como otras formas, por ejemplo, de juegos que involucraran apuestas y que puedan eventualmente luego dar lugar a estos ilícitos. Luego, por ejemplo, el artículo 277 de la ley vigente sanciona a agentes de loterías nuevamente no autorizadas. Recordar que, por ejemplo, los tragamonedas, la hipótesis de juego ilegal que todos conocemos,
no cabrían dentro del tipo de lotería. En cambio, lo que se propone es como se hace una definición general de juego de azar y de apuesta, y luego se sanciona a quienes desarrollen o exploten las actividades de apuesta o juegos de azar sin la autorización de la ley o de la Superintendencia de Casinos. Ahí se modernizan los tipos. Entonces, por eso, así yendo más a lo concreto, ¿qué pasaría con esta propuesta? La intención es cubrir las hipótesis en las que actualmente se desarrolla el juego y las apuestas de manera ilegal, desapegándonos a conceptos que han quedado desactualizados y que circunscriben la aplicación de estos tipos penales a hipótesis muy acotadas, y que en lo que tenemos, lo que hemos investigado nosotros, y ahí la superintendencia puede complementar, impiden la persecución penal de estos casos. Muchos nos preguntamos qué pasa, por qué no está pasando nada con estos casinos clandestinos que operan en la actualidad. Parte importante de la explicación, según entendemos, es porque los tipos penales no dan suficientemente para perseguir esta hipótesis, porque, por ejemplo, hablan de loterías y no son propiamente loterías. Entonces, efectivamente, la propuesta trata de cubrir las hipótesis actuales de juego y no debería quedar ninguna hipótesis que fuera sancionada por la ley vigente, que no quedara sancionada por la nueva propuesta. Quedan todas ellas, pero además se incorporan otras formas de apuestas o de juegos de azar que se realizan al margen de la ley y que también serán parte de estos nuevos tipos penales. Yo creo que con lo que dice la abogada está claro cuál es el efecto. Usted preguntaba cuál es el efecto. El efecto es que pues, el que tenga un juego, esté ejecutando un juego no sancionado al día de hoy, el día antes que se promulgue la ley entra en vigor, en el momento de la entrada en vigencia tiene que suspender su actividad, porque ahora pasó a ser delito. Antes no era delito, por lo tanto aquí el programa opera al revés. Entonces, no era delito, por lo tanto nadie va a ser condenado por haber realizado un sistema de apuestas en línea, porque no estaba considerado, eso no había tipo legal, como dice la abogada. Pero en el momento que hay tipo legal, todo eso se suspende. Así que ese es el tamaño del problema que estaríamos generando. De acuerdo. ¿Les parece que escuchemos a la señora Vivian Villarán? ¿La superintendenta? Gracias, presidente. Sí, por su intermedio. Quizás algunas cosas que pueden agregar a la discusión y en el marco de este proyecto de ley. Solamente dos cosas como datos importantes para que entendamos de qué estamos hablando. La industria legal de casinos de juego hoy en día físicos genera cerca de 680 millones de dólares y impuestos por 195 millones de dólares. Y tiene en total aproximadamente 12.000 máquinas autorizadas, homologadas, que además tienen la obligación de retornar el 85% de lo que se juega en ellas. Nosotros estimamos, por distintos estudios que se han hecho y además por distintas investigaciones que lleva a cabo tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones, que en el mercado ilegal hay aproximadamente el triple de esas máquinas. Lo menciono para que tengamos idea, dado que esto es justamente vinculado con la ruta del dinero. O sea, podríamos pensar que si hacemos una extrapolación simple, que tenemos fuera más de 1.800 millones de dólares, de los cuales no sabemos quiénes los tienen, cómo lo tienen. ¿Cuál es el problema? Yendo puntualmente a la discusión de los tipos penales. En todo el trabajo que nosotros hemos hecho hoy en día con la Fiscalía, con la Policía de Investigaciones, las categorías con las cuales está tipificado el delito resultan muchas veces insuficientes. Y los casos en los cuales se logra avanzar, pero con mucha dificultad, es cuando logramos probar que eventualmente hay contrabando de algún tipo de bienes, por ejemplo cigarrillos, cuando demostramos que eventualmente existe evasión tributaria, cuando eventualmente puede incluso haber trata de blancas en los casinos estos ilegales. Pero en general, poder configurar de manera bien concreta la persecución del delito a través de una clara tipificación, hoy en día es particularmente complejo. Adicionalmente, y eso también es importante tenerlo en cuenta, a partir de un dictamen generado por la Contraloría, los municipios, al momento de otorgar patentes comerciales, si es que tienen dudas respecto de la naturaleza de la máquina que ellos van a autorizar, nos pueden consultar a nosotros. De los 345 municipalidades que hay en el país, a la fecha nosotros solamente hemos recibido consultas de 113 municipalidades. Por lo tanto, entendemos que hay 232 que nunca han tenido dudas. Lo que esta tipificación también hace, y es bien importante, es que también grafica qué es lo que es una apuesta. Por lo tanto, independientemente de cuál sea el modo de programación que la máquina tenga,
El solo hecho de que yo tenga que apostar un determinado monto, que eso me dé un tiempo de juego y que eventualmente tenga la probabilidad de recibir algún recurso, permite no solamente hacer mucho más fácil la fiscalización, sino que también la ciudadanía lo tenga muy claro y ante una eventual situación en la cual en cualquier comuna puedan entrar a nuestros lugares y esto suceda, este solo hecho de poder demostrar que la máquina recibe algo de dinero, que otorga un tiempo de juego y que permite eventualmente recibir dinero, ya tipifica lo que allí se está explotando como una máquina de azar y por lo tanto adquiere la condición de ilegal a partir de la tipificación que se establece de manera mucho más precisa en las modificaciones que se plantean en esta ley. Creo que es tremendamente importante. En general, nosotros, dentro de las facultades muy escasas que tenemos nosotros en esta materia y que obviamente le corresponden a otros organismos, hemos hecho un esfuerzo importante, por ejemplo, por ver cuánto cuesta el arriendo de los locales comerciales. ¿Qué es lo que se paga de impuestos? Y la verdad que hemos estimado que eventualmente acá tenemos un tremendo negocio que nadie está pudiendo de alguna manera controlar con todo el riesgo que ello significa. Hoy en día hay por lo menos 3 causas en las cuales nosotros estamos colaborando y donde hay una incautación cercana a 1.200 máquinas. Y obviamente para poder avanzar y poder tener éxito en esto, claramente poder contar con una tipificación adecuada marca una diferencia. Y solamente para complementar lo que ya se ha dicho, pero el senador Coloma planteaba, este proyecto que quedó en el limbo en algún momento determinado está muy bien recogido acá y con todas las precisiones que esto requiere. Eso Gracias, es Vivian. intermedio que sea. Muy bien, subsecretaria. Perdón, el abogado de Interior quiere hablar sobre una última cosa, pero después quería yo volver a tomar la palabra, por favor. Nos quedan 6 minutos de sesión, así que les invito a ser breves si que quieren que alcancemos a votar esto, porque si no, vamos a tener que dejarlo postergado a la siguiente. ¿Ah? Yo creo que sí podemos votar. En relación a la... Señor Presidente, en relación a la consulta respecto a la irretroactividad o no de la ley penal, revisado la legislación que se propone, toda tiene penas más duras y legislaciones más exactas, por lo tanto no sería aplicable en términos concretos a esta legislación lo que establece el artículo 18 del Código Penal, porque ese artículo se aplica solo cuando la ley exime el hecho de toda pena o cuando le aplica una pena menor. Y lo que se está regulando acá en general, si uno va delito a delito, es de penas de multas pasamos a penas de presidio. Eso es lo que quería comentar. Muy bien, subsecretaria. No, solo quería señalar que aquí aparece como que la indicación fuera nueva, pero lo que ocurrió fue que en seguridad esto ya se votó, se aprobó, y acá lo que hicimos fue, a propósito de una indicación del senador Coloma, que se aprobó en seguridad, es que se ordenó para que no quedara de alguna forma no adecuadamente consistente. Lo digo para que no es que acá la discusión solo se haya hecho acá respecto de esta materia, sino que también se hizo en la Comisión de Seguridad. Sin perjuicio que ello, hay una indicación del senador Saavedra que lo que hace es en un transitorio señalar que esta normativa que de la tipificación de delito respecto de apuesta en línea entre en vigencia posterior a que sea aprobado el proyecto de ley de apuesta en línea. Porque yo entiendo del debate que en realidad la preocupación es respecto de apuesta en línea, no respecto de las 2.000 o 3.000 máquinas que están en los municipios y que en realidad cuando se incautan la superintendencia no tiene la herramienta suficiente para con el Ministerio Público poder perseguir, ver si hay tráfico, lavado activo, etcétera. Entonces, si podemos hacer esa diferencia, creo que es lo que yo lo escucho a ustedes, más que pensar que lo que aquí está no es correcto para efectos de los otros tipos de juegos de azar que existen y que están a lo largo de todo nuestro país y que de verdad son un verdadero problema para las familias que al final terminan gastando sus recursos ahí de manera no adecuada. Señor Coloma. Yo en este tema empatizo absolutamente con la subsecretaria, que quede claro, digamos, y me parece, y en lo personal me preocupa mucho la apuesta en línea, me preocupa mucho las tragamonedas. Yo en eso quiero ser súper claro y legales porque genera un perjuicio, como usted explica, social muy complejo. O sea, a mí lo que me pasa, Vicente, es que aquí no podemos solamente actuar con buena disposición anímica, tenemos que hacerlo bien desde el punto de vista jurídico. Y yo tengo una duda, ¿qué quiere que le diga? Que por resolver un tema digamos, generando que alguien que pueda estar
procesado en algunos de estos casos diga no, es que yo la forma de desarrollar la explotación es distinta y por tanto me voy a liberar, me inquieta, me preocupa, ¿qué quiere que le diga? No me atrevo, digamos, hasta no tengo la convicción, queriendo legislar, no tengo la convicción que ese cambio al final no sea utilizado por un abogado para disminuir las responsabilidades actuales que sí existen en esta materia. Eso es lo que me pasa, por eso yo quiero un informe de un penalista que mantenga el gobierno, si no estoy planteando a nadie especial, pero me gustaría saber más, presidente. ¿No se puede hacer nada respecto si empezamos a legislar hace 15 años? No, si lo que yo entiendo, senador, es que lo que acaban de explicar es que justamente lo que hace este proyecto de ley, en la parte que tiene que ver con la persecución de tragamonedas, es que precisa el tipo penal. A diferencia de lo que pasa con la puesta en línea, es que es algo que queremos regular. A diferencia de las tragamonedas, que la queremos prohibir, entonces lo que acaba de explicar la superintendencia es que, y por eso yo estoy a favor de esta norma, o sea, en el fondo, y estoy a favor también de que quede ojalá el transitorio para que la puesta en línea la regulemos bien, porque la puesta en línea es algo que va a existir sí o sí por las razones que ya explicamos, y ojalá que le saquemos impuestos, no estafen a la gente, en fin, o sea, que las tengamos reguladas y ojalá con un beneficio tributario para el país correcto. Pero lo que quiero decir es la norma lo que está buscando, y ahí yo sí por lo menos lo consulté, el senador Coloma, con mis asesores previos a esta sesión, es que entiendo que al contrario, lo que hace esto es permitir que todos esos procesos penales que hoy día no tienen mucho destino, no, bueno, que eso es lo que lo vimos y yo estuve en la Comisión de Seguridad, donde esto también en su minuto se vio, es que justamente busca que toda esa ambigüedad que hoy día existe, que hace que nosotros hayamos legislado en materia de tragamonedas, con entusiasmo del senador Sandón, me acuerdo, con mucha fuerza, ¿se acuerdan? Quedó en nada. Entonces, ¿por qué quedó en nada? Por la ambigüedad del tipo penal que acaba de escribir la misma superintendencia. Entonces, yo creo que esta norma sí es muy importante, y no creo que vaya a poner en prejuicio. Mi único tema, ojalá que lo aprobemos, pero ojalá que se lleve a la práctica. Aquí a 4 cuadras de acá tienen todas las tragamonedas que quieran. Entonces, parece que somos muy exigentes a la hora de cuando hay que aplicar la ley. Total. Ahí tiene que somos súper rigurosos, pero para redactarla y para aprobarla y para interpretarla, ahí ya es distinto, que no alcanza la ley. Entonces, ojalá que ahora se le apunte, porque la otra vez se hizo el tragamoneda y no sirvió para nada, parece. No terminó. Bueno. Quedó en un marasmo. Un marasmo, pero ese marasmo, eso es lo que no... Estoy completamente de acuerdo contigo. Los tentáculos yo también no tengo hay... ni una duda en aprobar esta norma, no preocupada del casino en línea, nada, preocupado de los tragamonedas. Una mafia tremenda. Bien. Yo propongo, dado que se nos ha ido se nos ha ido parte también de la comisión, subsecretario, retomemos la próxima sesión con este tema. Yo creo que de verdad tiene que haber un consenso de que esto lo enfrentemos en serio. O sea, ojalá, dado que nos vamos a tener algunos días para poder preparar bien la próxima votación en esta materia, que tengamos mucha claridad, porque creo que hay mucha convicción en la comisión de enfrentar con mucha fuerza los tragamonedas. Entonces, que ojalá eso no quede simplemente en una intención, palabras al viento, sino que sean precisas. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.